Ya, hoy, algo sé. Muy bien, ahora sí. Suelo enseñar en la maestría y en esta oportunidad me pidieron que haga una clase modelo en el sentido de tratar de exponerles algún tópico que considero relevante en un espacio de más o menos 45 minutos, un poco para que los interesados en seguir la maestría puedan tener una apreciación sobre el tipo de cosas que hacemos, que tratamos de comunicar nuestra experiencia, ¿no? En particular, en mi caso, he solido trabajar, no sé, 30 años, digamos, alrededor del sistema financiero, llámese bancos, cajas, seguros, AFPs, cooperativas, tanto en el Perú como he tenido la suerte también de trabajar en otros países. Actualmente también asesoro a un banco en Panamá en temas de gestión y me toca viajar muy seguido con la gente del Fondo Monetario que siempre nos pide que los apoyemos en diferentes misiones a países, básicamente para ver temas regulatorios, ¿no? Entonces, como que eso me da un poquito de apertura respecto a los temas, ¿no? Entonces, quería compartirles en esta oportunidad uno de esos temas que considero son importantes, ¿no? Y cómo esto de alguna forma se enlaza, por ejemplo, con los diferentes desarrollos regulatorios, ¿no? A lo largo y ancho de los sistemas financieros, que además se pueden extrapolar, y de hecho así lo hacen con el sector no financiero, es decir, siempre digo yo, la gestión de riesgos es algo que es inherente a cualquier tipo de empresa, ¿no? Muchas veces, pues, a veces uno escucha comentarios como que este tema está más vinculado a una empresa del sistema financiero, pero no, no para nada. La gestión de riesgos es absolutamente transversal, ¿no? Y una parte o un tópico que quería, ¿no? Digamos, darle cierto énfasis, es que en particular en el sistema financiero, ¿no? Los reguladores a nivel internacional, ¿no? Tratan siempre de emitir regulaciones, normativas, que de alguna forma empujen a las empresas del sistema financiero, y estoy hablando ampliamente del sistema financiero, a adoptar mejores prácticas en gestión de riesgos, ¿no? Entonces hay un esfuerzo desde hace pues, décadas, ¿no? Probablemente ustedes hayan escuchado hablar de los llamados comités de Basilea, que tienen que ver con bancos, o también de la IOSCO, que tiene que ver con el mundo de valores, y el desafío que se tiene ahí en esos foros es cómo y de qué manera podemos, a través de una regulación, propiciar, ¿no? Que las empresas que trabajan en sistemas financieros, que trabajan en mercado de capitales, que trabajan en mercados monetarios, puedan adoptar estas mejores prácticas. De eso se trata un poco la regulación financiera basada en riesgos, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Cambiar lo que conocemos como el enfoque tradicional, ¿no? El enfoque tradicional, si uno revisa, no sé, las leyes de mercado de valores, las leyes de bancos, digamos, aún vigentes inclusive, son enfoques que no están necesariamente basados en riesgos, sino están basados más en el compliance, más en el cumplimiento, ¿no? Es decir, hoy tú tienes que cumplir un límite del 10%, y si a fin de mes no tienes 10%, si no tienes 10,01%, hay un exceso de límite y hay que castigarte. Pero eso no tiene ningún tipo de injerencia en el nivel de liquidez o en el nivel de solvencia de mi empresa. Sí, pero ¿sabes qué? Acá dice que esto era 10 y tú tienes 10,01. Así que la ley dice que estás en un exceso y hay que multarte o hay que sancionarte. Es cambiar ese enfoque, que es el enfoque tradicional de cumplimiento, a uno más basado en riesgos. Es decir, únicamente lo relevante debería ser
situaciones en las cuales tú como empresa estás tomando muchísimo riesgo. Y ese riesgo, entre comillas, excesivo, lo pongo entre comillas porque cada uno tiene diferentes perfiles de riesgo, podría ocasionar que, si el riesgo se concreta, pierdas toda tu solvencia, es decir, quiebres. Entonces, en ese caso debería actuar la regulación, ¿no? Entonces, es abandonar el esquema tradicional de cumplimiento y migrar hacia uno donde esté en función relativamente del nivel de riesgo que estés tomando, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quiero conversar de manera resumida, claro está, en esta sesión. De hecho, este tema nada más es un curso completo, ¿no? Bueno, en algunos lados es una maestría, ¿no? Solamente este tema de la gestión de riesgos es una maestría, digamos, ¿no? Entonces vamos a tratar de dar algunos lineamientos, algunos pincelazos de cómo podríamos, digamos, establecer algunas ideas claves sobre este tema que les permita a ustedes motivarse en el tema, obviamente, y también de repente, ¿no? Tratar de profundizar esto a través de la maestría que la Universidad Católica nos ofrece, ¿no? A ver, acá está. A veces tengo problemitas con manejarme pero ya está. Me voy a gastar, esta diapositiva a veces me puedo gastar muchas horas explicándola, porque acá de alguna manera condensa muy bien lo que significan los fundamentos de esta gestión de riesgos, ¿no? Yo me hice la pregunta y cuando comparto estas cosas, la gente también se hace la misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de la gestión de riesgos? ¿Dónde uno podría encontrar ya alguna formalidad sobre el tema de la gestión de riesgos? Entonces, generalmente los documentos formales más emblemáticos, digamos, van hacia lo que el amigo Harry Markowitz, allá por los 50, con unos trabajos, digamos, con evidencia empírica que levantó, ganó 40 años después el premio Nobel de Economía, y él se dedicó básicamente en esos trabajos ¿a qué? A cuantificar, o sea, a hacer evidencia empírica de la relación rentabilidad versus riesgo. Es decir, las diferentes caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado negocios, por el otro lado riesgos, ¿no? Nos hablaba de este concepto de la frontera eficiente, ¿importa? Pero él nos dejó mensajes claros, ¿no? Los perfiles de riesgo y su calce. Es decir, esto, digamos, de manera resumida, es que si tú quieres invertir en un producto, el riesgo de ese producto debería estar calzado con tu riesgo. Para hacerla, digamos, simple, una persona de 60 años debería invertir en un producto con un riesgo moderado, ¿no? Lo distinto sería si una persona de 60 años invierte en un riesgo altísimo, ¿no? Ahí como que no calza el perfil de riesgo, ¿no? Entonces, este trabajo de Markowitz ha tenido mucho de esas ideas, digamos, sobre la relación riesgo versus retorno. Y de hecho, por ejemplo, uno habla hoy de las AFPs y cómo están los diferentes fondos. Bueno, los diferentes fondos no son otra cosa que la aplicación de Markowitz de los 50, ¿no? Es decir, diferentes perfiles de riesgo para cada fondo que están asociados a los distintos perfiles de cada una de las personas. Entonces, ahí hay hoy, ¿no?, una aplicación directa sobre estos trabajos de Markowitz. También Markowitz nos hablaba mucho de lo que se conoce como la diversificación, ¿no? Es decir, y él nos demostró con números, con datos de acciones, que si tú diversificas en una canasta de acciones, ¿no?, tú disminuyes el riesgo. No obstante que esa canasta de acciones puede individualmente tener activos, ¿no?, de un riesgo altísimo. A pesar de eso, la diversificación reduce el riesgo. ¿Por qué? Porque existen las llamadas correlaciones. Todo esto que les estoy comentando, que suena más a conceptos financieros, es lo que la regulación del mercado de valores, la regulación del sistema financiero, trata de recoger
¿no? En sus diferentes estructuras regulatorias que ya tienen que ver con un enfoque basado en riesgo. Es decir, hay que ofrecerle a los clientes, ya sean FPs, sea clientes de intermediación bursátil, ¿no? Productos, dejarlos participar sin ningún problema, pero productos que estén asociados a su diferente perfil. No es casualidad que en los últimos 10 años uno escucha alrededor del mundo un montón de megamultas para bancos de inversión, puestos de bolsa, bancos, que les asignaron a sus clientes productos que no tenían nada que ver con su perfil de riesgo. Y estamos hablando de mega multas a nivel mundial, ¿no? Entonces, estos antecedentes o este fundamento de Markowitz nos marca bien un poco la cancha de lo que después se va a desarrollar. Luego también doy como ejemplo trabajos que hasta hace poco desarrollaba este profesor Altman. ¿Qué es lo que hacía Altman? Altman lo que hacía era trabajar un montón de data, lo que hoy probablemente sea Big Data, ¿no? Este era como el pionero de la Big Data. Lo metía en un computador, ¿no? Y el computador le tenía que decir qué variables eran las claves para determinar si la empresa que me viene a pedir un crédito va a ser un buen pagador o si la empresa que viene a pedir un crédito va a terminar siendo un mal pagador. Es decir, nos permitía determinar, seleccionar buenos pagadores sobre desde el punto de vista del negocio. Hoy cualquier empresa que se dedica a créditos, si no tiene modelos de este tipo, está fuera del mercado. Y del otro lado, del punto de vista de riesgos, me parece que nos desconectamos por un momento, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Todo bien, profesor? Intente compartir Sí, sí, otra vez. sí, ahora. Sí, se escucha bien y puedo ver la presentación. Hubo un pequeño vacío de baja conectividad, pero bueno, ya estamos de nuevo. Les estaba diciendo entonces que estos trabajos que desarrolló el profesor Altman luego se convirtieron en lo que hoy se conoce como la gestión del riesgo de crédito, ¿no? Que va desde el punto de vista del negocio, usar este tipo de modelos que te permiten determinar, ¿no? Con ciertas probabilidades buenos pagadores de malos pagadores, pero desde el punto de vista regulatorio también le da todas las herramientas a los diferentes reguladores, llámese en el Perú, por ejemplo, SBS, para que su norma de riesgo de crédito, ¿no? Plantee este tipo de buenas prácticas, ¿no? Y salirse del enfoque de cumplimiento, yendo hacia un enfoque, ¿no? Que jala permitir dentro de esa regulación un espacio para este tipo de modelamiento, ¿no? Otro antecedente importante, interesante, tiene que ver con la aparición de los llamados derivados financieros, ¿no? Estos aparecen en los 70s, producto de la crisis del patrón oro, ¿no? Y que dan todo el espacio para que los operadores en el mercado ofrezcan estos productos, ya sea para coberturar, como también para especular, ¿no? Entonces, si bien en términos de negocios, ¿no? Tenemos estos productos que, como dije, tienen diferentes finalidades, desde el punto de vista regulatorio, también empieza a aparecer ya regulación vinculada, ¿no? Al uso, a la gestión de estos instrumentos, debido a que en muchísimos casos pueden haber niveles de riesgo
importantes, ¿no? Que, como vamos a ver en un par de minutos más, han ocasionado en diferentes empresas, ¿no? Pérdidas muy, pero muy relevantes, ¿no? Entonces, nuevamente, la idea de fondo es cómo la regulación, ¿no? Ayuda, propicia a que la gestión, ¿no? De los riesgos de estos productos pueda, de alguna manera, contener o tener un desarrollo, ¿no?, estable en términos de la relación retorno versus riesgo, ¿no? Luego viene un aporte importantísimo, que es una idea clave, que tiene que ver con otro premio Nobel de Economía, el francés Jean Tirole, que fue presidente inclusive del Banco Central de Francia, del Banco de Francia, donde él sí cambia el paradigma, ¿no? Cambia el chip. Él dice, miren, la regulación moderna tiene que ser una en la cual los niveles de capital de las empresas estén únicamente en función a los riesgos que están tomando. Esto quiere decir que si tú a una casa de bolsa o a un banco o a una cooperativa le quieres pedir capital, esa exigencia de capital tiene que estar correlacionada con el riesgo que está tomando la empresa. Es decir, si soy una empresa que toma poco riesgo, te voy a pedir poco capital. Si eres una empresa que está tomando mucho riesgo, entonces te voy a pedir mucho capital. ¿Para qué? Para que si el riesgo se convierte en pérdida, esta pérdida pueda ser absorbida sin ningún problema con el colchón de capital. Y por lo tanto la empresa siga operando. Esto es particularmente importante, por ejemplo, para los bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque el principal pasivo de los bancos son los depósitos. Entonces, es especialmente importante porque si un banco toma mucho riesgo y tiene un colchón importante de capital, finalmente van a quedar protegidos los depositantes. ¿Por qué? Porque el capital que pusieron los accionistas va a absorber la potencial pérdida si es que el riesgo se convierte en una pérdida importante, ¿no? Entonces, este sí es un cambio muy marcado, revoluciona. En otras palabras, te dice, mira, tú quieres hacer negocios, mira, haz negocios en lo que tú quieras. Tome el riesgo que tú quieras. No va a haber nadie que te va a decir hasta aquí nomás. Pero eso sí, por los negocios que estás haciendo, por los riesgos que estás tomando, me vas a poner el capital correspondiente. ¿Quieres tomar mucho riesgo? Ningún problema si es que me pones el capital correspondiente. Entonces, este sí cambia radicalmente la forma de pensar. Y es a partir de este trabajo que fluye lo que después se conoce como los acuerdos de capital de Basilea a partir de los acuerdos de 1996. A partir de 1996, en la comunidad internacional, es decir, a nivel de los principales bancos en el mundo, por ejemplo, ya la concepción de armar regulaciones gira básicamente en torno a esta idea de Tirole, ¿no? Adoptemos las mejores prácticas en gestión de riesgos y incorporemos los requerimientos de capital por cada uno de los riesgos que estás tomando. Aquí, bueno, por ejemplo, en el caso de una empresa, un banco, por ejemplo, ¿no? Un banco tiene riesgo de crédito, tiene riesgo operacional, puede tener inclusive riesgo de mercado. ¿Qué te diría esta regulación basada en riesgos? Por el riesgo de mercado pones capital. Por el riesgo de crédito pones capital. Por el riesgo operacional pones capital. Es decir, por cada uno de los diferentes riesgos que estás tomando, deberías tener su propio colchón de capital. Entonces, uno dice, bueno, ¿y esto cómo es en el Perú? Bueno, felizmente en el Perú, así como por ejemplo en el caso mexicano, ¿no? Perú y México son los países que adoptaron este tipo de cosas más rápido que los demás países latinoamericanos. Es decir, Perú es uno de los poquísimos casos en los cuales en el sistema financiero las empresas tienen que poner capital por cada uno de los riesgos que están tomando. Por ejemplo, si tú te fueras a Chile, yo he trabajado en un banco en Chile únicamente tienen que poner capital por riesgo de crédito.
Pero además tiene que poner capital por riesgo de crédito con una normativa, que es la de Basilea I, que es una normativa de cumplimiento. Ni siquiera está basada en riesgos. Entonces, igual, tú te puedes ir, no sé, a Panamá, ¿no? Yo acabo de venir de viaje de Panamá. Igual, los bancos panameños únicamente ponen capital por riesgo de crédito, pero por riesgo de crédito versión Basilea I. En cambio, países como Perú, países como México, tienen que poner capital por cada uno de los riesgos. Eso, digamos, del enfoque del accionista es una mala noticia, ¿no? Países como Perú nos piden más capital relativo que en otros países. Sí, pero desde el punto de vista del depositante, por ejemplo, es una importante tranquilidad, ¿no? Porque uno puede decir que bancas como la mexicana o la peruana tienen, ¿no?, colchones de capital más que suficientes, ¿no? Y, nuevamente, lo que ha pasado en este enfoque es estos trabajos como el de Tirol, como el de Altman, como el de Markowitz, ¿no? Son ideas que son empíricamente probadas, que se han tratado de adaptar, jalar, ¿no?, adoptar en los diferentes sistemas a través de regulaciones. Entonces, por ejemplo, ¿no?, si llevaran la maestría, este tipo de regulaciones específicas las van a poder estudiar, las van a poder mirar, van a poder ver aplicaciones, para entender cómo esto se lleva en la realidad, ¿no? Repito, aquí en el Perú no tenemos todo este desarrollo. Luego, también parte de los fundamentos tienen que ver con estos modelos que en su principio fueron un tremendo aporte, estos modelos algunos les llaman modelos de valor en riesgo, o VAR, que fueron propuestos allá por los 90s por un brazo del JP Morgan, que era Riskmetrics, ¿no? Y que yo me acuerdo, porque a mí también me llegó la demo, eran estas pequeñas hojas del Excel que ya te permitían medir riesgos, ¿no? Fueron tan contundentes, fueron aplicaciones que nos ayudaron tanto en ese momento, que luego los reguladores dijeron, carambas, si esto funciona tan bien en el mundo de los negocios, entonces hagámosla una regulación, ¿no? Ese un poco ha sido el devenir, ¿no?, de las principales regulaciones financieras a nivel internacional, ¿no? Ver qué cosas funcionaban o qué cosas no funcionaban, ¿no?, para luego ver cómo podemos la parte positiva jalarla y establecerla en un acuerdo regulatorio, ¿no?, aterrizado a la realidad de cada país, para que se pueda implementar y propiciar una mejor gestión de riesgos, ¿no? Finalmente, para terminar esta primera parte, uno dice, bueno, ¿y cómo funciona esto de las regulaciones? ¿Cómo los supuestos supervisores o reguladores, se puede decir, constatan que se están adoptando este tipo de buenas prácticas? Entonces, el enfoque de supervisión basado en riesgos o la auditoría basada en riesgos, ¿no?, no es otra cosa que la apreciación, la evaluación que los supervisores, por ejemplo la SBS o la SMB, hacen a través de sus auditorías de qué tipo de oportunidades de mejora podrían plantearse a la gestión de riesgos de cada empresa. Es como darles un servicio de gestión a las empresas supervisadas. Es decir, si la SBS va a ver una casa de bolsa o la SMB va a ver, por ejemplo, una cooperativa o un banco, la inspección debería básicamente enfocarse en la evaluación de la gestión de riesgo de esa empresa. Y las observaciones o recomendaciones o sugerencias deberían centrarse ¿en qué? En cómo mejorar, ¿no?, las vulnerabilidades que se pueden haber detectado en esa gestión de riesgos. Ya no es si volaste o no volaste un límite de una ley. Ya no es un enfoque de cumplimiento. Ya es un enfoque de evaluación de gestión. Cambia el chip totalmente. Yo me acuerdo, bueno, parte de mi trabajo profesional es hacer este tipo de cosas, hacer este tipo de trabajos de auditoría,
¿no? De inspecciones. Y yo me acuerdo hace muchos años, cuando esto todavía no se cimentaba, ¿no? Yo tenía a jefes de auditoría, y me presentaban, por ejemplo, un informe de 100 páginas de la auditoría, o más, y yo le decía, a ver, ¿me podrían poner en la primera página aquellas, ¿no?, debilidades de gestión que significarían que la empresa se quede sin liquidez o que su patrimonio se haga cero? Únicamente quiero ver en la primera página eso. Bueno, fue todo, eso fue como insultarlo, porque me dijeron, oiga, usted no quiere reconocer todo el trabajo que hemos hecho acá, todas las pruebas, todos los test. No, eso está bien, le digo, pero quisiera en la primera página que me digan única y exclusivamente qué tipo de debilidades en la gestión ustedes han encontrado que pudiera poner en peligro la liquidez y o la solvencia de esta empresa. Eso fue un cambio de chip. Entonces, he tratado de hacer consistencia, entrelazar entre lo que es la gestión de riesgos y lo que nuevamente menciono como la supervisión de esa gestión de riesgos. Ahora, en términos de gestión de riesgos, uno puede motivarse a través de una serie de casos reales que los tenemos a la vista, ¿no? A veces me piden a mí casos, que estudiemos casos, ¿no? Y yo muchas veces digo, bueno, hay algunas escuelas que siguen pues el método del caso, ¿no? Más bien vinculados a la forma como se enseña en Harvard, ¿no? Y lo que hacemos es desarrollar, por ejemplo, estos casos. Todas son películas, si lo ven ahí. ¿Y qué tienen en común estas películas? Que todas son casos reales. Y todas tienen que ver con debilidades en gestión de riesgos. Entonces, hablamos de la historia de Nick Leeson, que es la historia de un trader del Barings, que perdió toda la empresa, hizo pérdidas por algo como 1.400 millones de dólares. Bueno, el famoso caso Enron, el caso del falsificador, el Cash Michigan, Margin Call, el caso de Lehman Brothers, ¿no? Esta película es increíble porque yo siempre menciono la primera parte, ¿no? Cuando lo despiden al gerente de riesgos por haber advertido, ¿no?, un descalabro, ¿no? O sea, en vez de retenerlo, en vez de hacerle caso, lo despidieron. Vamos a hablar después. Luego viene un documental buenísimo, Inside Job, que lo narra Matt Damon. Bueno, todos han visto Lobo Wall Street, Big Short, Infiltrator. Este Infiltrator es graciosamente lamentable, ¿no? Porque se trata de un poco de la historia del contador de Pablo Escobar, ¿no? Que residía en Panamá y recibía los bancos ahí. Zully, ¿no?, que es un poco, levanta el caso de estos modelos, estas pruebas que se hacen en cápsula que muchas veces no tienen nada que ver con lo que pasa en la realidad. Pues eso habla de gestión de riesgo, documental China Hustle, que es un poco y ¿Todo bien, profesor? Creo que está sin micrófono. sí, lo que pasa es que creo que tuvimos un pequeño vacío
de conectividad. Déjame ver. No sé si se puede ver la presentación. No, no la puedo ver. A ver, dame un minutito para ver cómo. ¿Sí? ¿Sí? Yanina, ¿se puede ver la pantalla? Sí. Sí, todo bien, ahora sí. Ah, ya, qué bueno. Bueno, les estaba diciendo entonces que una forma de motivarse en todo el tema de gestión de riesgos es a través de estos casos reales, que como les mencionaba, están llevados a películas, ¿no? Y que cada uno de ellos, pues, podría ser desmenuzado en una sesión, digamos, ¿no? Para poder extraer las principales recomendaciones o buenas prácticas que uno podría levantar en términos de gestión de riesgos y cómo muchas de esas buenas prácticas hoy se han convertido en regulaciones, ¿no? Otra arista que quiero levantar de ese tema es que, como les decía, todo este tema de gestión de riesgos, todo el tema regulatorio, todo el tema de supervisión, tiene que estar sí o sí aterrizado en la realidad de, de nuestros países, ¿no? Que puede ser muy distinta entre cada uno. Entonces, solamente para plantear ese tema, aquí solamente les muestro las diferentes estructuras de los grupos que tenemos en nuestros países, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, tenemos una estructura de un grupo donde su principal vehículo es una cadena de supermercados, pero también es dueño de malls, multitiendas, emite tarjetas de crédito y además tiene bancos, ¿no? Y así puedo tener diferentes estructuras, ¿no? Nuevamente, todas las estructuras que aquí les estoy presentando todos son casos reales, solamente falta ponerle el nombre al costado, pero en algunos casos ustedes ya deben intuirlo. Entonces, la pregunta es, ¿y en este tipo de estructuras cómo hago la gestión de riesgos? Porque uno podría decir, claro, los riesgos de una cadena de supermercado deben ser muy distintos que los riesgos de una empresa de telecomunicaciones. O los riesgos de un banco deben ser bastante diferente al riesgo de una casa de bolsa o de una compañía de seguros. Sin embargo, tenemos diferentes vehículos en cada uno de los grupos. Entonces, aquí hay un claro desafío a lo que se conoce como la gestión de riesgos, ¿no? Es decir, aquí tendríamos que analizar los principales riesgos de cada uno de estos vehículos, ver si están o no están correlacionados y a partir de ahí tener un enfoque donde prioricemos aquellos riesgos que podrían afectar los principales ingresos del grupo. Es decir, si en el primer caso, ¿no? La emisión de tarjetas de crédito representa por intereses el 2% de los ingresos totales del grupo, pero por ejemplo, las ventas que hacemos en supermercados representan el 90% de los ingresos del grupo, ¿qué duda cabe que deberíamos enfocarnos en los riesgos de esa corriente de ingresos mayoritaria, ¿no? No significa que las otras no las vamos a dejar de ver, pero probablemente estén en renglones más abajo, ¿no? Hay que priorizar la gestión de riesgos de aquellas actividades, de aquellos procesos que son los que generan los mayores ingresos para todo el grupo. Y eso, muchas veces, ¿no? Tiene ¿cómo se puede decir? Un alcance regulatoriamente limitado. ¿Por qué? Porque uno dice, a ver,
Yo soy regulador de aquí de los bancos, del banco pero yo no puedo exigirle algo a la cadena de supermercados. Mi alcance legal es solamente para exigir algún tipo de requerimiento a los bancos, pero después no tengo mayor alcance en los malls, no tengo mayor alcance en los supermercados. ¿Y cuál sería mi preocupación? Que el riesgo que hay en supermercados sea tan grande que si se da, arrastra a los bancos, o al banco en este caso, lo que se llama el efecto contagio. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la regulación financiera a nivel internacional para tratar de paliar ese tipo de contagio desde un vehículo que no necesariamente es regulado? Y ahí hablamos de todo lo que es la normativa de grupos económicos, ahí hablamos de todo lo que es la normativa de supervisión consolidada y los requerimientos de capital, ¿no? Entonces, se está tratando de ver de qué forma, ¿no?, se puede de alguna manera propiciar que la gestión de riesgos sea ya a nivel corporativo. No obstante, de lo que yo conozco a nivel, ¿no?, profesional, empírico, es que muchas veces uno se va a una empresa no regulada y tiene una extraordinaria gestión de riesgos. Y aprendes muchísimo de eso. Ahí me tocó licenciar hace 20, 25 años el ingreso de un operador de retail de Chile a Perú. Entonces, yo tenía toda mi batería, digamos, de normativa peruana, riesgo de crédito, que era en ese momento un poco un saquito de fuerza. Entonces, este operador me dijo, mira, no va a haber ningún problema en cumplir con esto, pero te quiero solamente advertir que yo para riesgo de crédito no uso lo que ustedes me están proponiendo, uso otras herramientas que creemos son más potentes. Y era todo lo que era la inteligencia comercial. Entonces, cuando me hicieron una exposición de cómo ellos gestionaban el riesgo de crédito, la verdad que no me quedó otra cosa que decirles, oye, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, muy bien, o sea, estamos aprendiendo de ustedes. En otras palabras, la regulación financiera tiene que ser lo suficientemente flexible para que pueda acomodarse a los procesos innovadores o a desarrollos propios que se ajusten bien a la realidad de cada empresa. No podemos encapsular a todas las empresas con una misma medida, ¿no? Es algo que también uno aprende a través de este tipo de interrelación y te hace pensar, te hace reflexionar sobre la gestión interna de riesgo de cada empresa, cuáles deberían ser las propuestas regulatorias, ¿no?, que obviamente calcen, incorporen, y además cómo tú puedes desarrollar algún tipo de herramientas para poder supervisar esa gestión. Sobre todo para generar valor, porque si uno no genera valor en términos de regulación o de supervisión, esa regulación no sirve, ¿no? Entonces, lo que quería aquí plantearles con esta diapositiva era básicamente que la realidad de estructuras corporativas como en el Perú, o Colombia, o Chile, o México, ¿no?, pueden ser de este tipo, y plantean un súper reto, un súper desafío en términos de gestión de riesgos, ya sea por la diversidad de los vehículos, por los efectos contagios, como también en los alcances regulatorios y por ende en la forma como también hacer la supervisión. Este es un gran reto, todos los temas de los conglomerados financieros, mixtos, etcétera, que inclusive en nuestro país son sistémicos, ¿no? Porque, digamos, países como Chile, Perú, etcétera, tenemos pues 5 o 6 grupos que son los dominantes, ¿no? Por ende, cada uno de ellos se vuelve sistémico, ¿no? O ya es sistémico, ¿no? Entonces, a la gestión propia de los riesgos hay que sumarle un riesgo más, que es el riesgo sistémico, lo cual los hace particularmente más importantes, ¿no? Y desde el punto de vista regulatorio, es un peldaño más de dificultad para tratar de generar una regulación que propicie, ¿no?, este tipo de
de gestión, no solamente de los riesgos convencionales, intrínsecos, sino también del llamado riesgo sistémico, ¿no? Ahora, en la gestión de riesgos, y esto también es algo que uno aprende de a pocos, no hay que perder de vista que hay mucha cuestión cualitativa. Cualitativa, ¿no? Los números son la mitad o menos. La parte cualitativa es la mitad o más. Es decir, uno tiene que tener una buena estructura de gestión de riesgos, un buen sistema corporativo de gestión de riesgos. Eso es lo que se conoce como uno de los pilares del buen gobierno corporativo. O sea, uno de los 3 o 4 pilares del buen gobierno corporativo es la gestión de riesgos, su estructura, su diseño. Y para eso tienes que tener, como mínimo, un directorio, un comité de riesgos y una gerencia de riesgos. Esa es la carretera o el sistema de gestión de riesgos. Es decir, ustedes me podrían decir, sí, pero las empresas corporativas todas tienen directorio, sí, claro. Ahora, dentro de ese directorio, ¿cuántos directores independientes tenemos? Primera cuestión. Pero independientes de verdad. O sea, no independientes en el papel, independientes de verdad. ¿Tenemos comité de riesgos en nuestras empresas? Esos comités de riesgos, ¿cómo están conformados? Los presidentes del comité de riesgos, o el comité de auditoría, o el comité de ética, ¿son directores independientes? ¿O no? ¿Los presiden los directores independientes? ¿La gerencia de riesgos existe? ¿Depende del comité de riesgos? Es decir, ¿no depende de negocios? ¿O si no hay un comité de riesgos, depende directamente del directorio? Esas preguntas que van por el lado cualitativo son claves. Porque lo peor que nos podría pasar es que el directorio tenga un comité de riesgos abajo, donde no haya ningún directorio independiente, y además la gerencia de riesgos no dependa de ese comité o ese directorio, sino dependa de un área de negocios, que es juez y parte. Entonces, tener bien armado esta estructura te siente una base, ¿no?, para que la gestión de riesgos realmente funcione. La independencia es clave. La calidad es clave, o sea, la capacidad. Y la oportunidad es eminentemente importante. No solamente tienes que tener estos entes bien armados, directorio y su relación, directorio, comité de riesgos, gerencia de riesgos, sino que además tienes que tener una serie de herramientas, una serie de mecanismos, tanto para la coordinación de estos 3 entes, como por ejemplo para cuestiones como bien útiles, como lo que se conoce como el apetito y la tolerancia al riesgo. Es decir, ¿ha definido nuestro directorio cuánto riesgo queremos tomar? ¿Ha establecido realmente cuánto riesgo queremos tomar? ¿Por cada uno de los riesgos? Y esa determinación del llamado apetito por cada uno de los riesgos, ¿se ha convertido en límites internos? ¿Tenemos umbrales preventivos que seguir, tipo heat map, todos los días? Y la última, digamos, línea de mecanismos o de herramientas. ¿Tenemos diseñados planes, o mejor dicho, escenarios de stress testing, o sea, peores escenarios? Esto significa el día de hoy, estamos 11 de noviembre, ¿estamos preparados por si el día de mañana se da una caída abrupta de los precios de nuestras inversiones? ¿Estamos preparados por si el día de mañana hay una salida importante de liquidez? O sea, la pregunta es, hoy tenemos armado un análisis de peor escenario y además
dado el análisis de peor escenario, tenemos un plan de contingencia ya efectivo. Esto puede sonar, digamos, bien intencionado. El problema es, ¿cómo hacemos para que esto bien intencionado realmente se aterrice, se concrete? Por eso que cuando hace unos minutos yo les enseñaba estos casos, por ejemplo, de Margin Call, Inside Job, Law of Wall Street, The Big Short, estamos hablando de 4 películas que tratan más o menos sobre el mismo tema. ¿Cuál es el tema? La crisis del año 2008. La principal lección que nos dejó la crisis mundial del año 2008 es: siempre hay un peor escenario. ¿Qué aprendimos de la crisis del año 2008? Que hoy deberíamos tener siempre armado un peor escenario y su correspondiente plan de contingencia. Lo peor que nos puede pasar es desconocer que los ciclos siempre dan la vuelta. Es lo peor que nos puede pasar. Si el ciclo, en su parte baja, se vuelve a repetir, ¿cómo nos toma hoy día? ¿Tenemos un plan de contingencia hoy preparado? Esa es la principal lección que nos dejó la crisis mundial del año 2008. Siempre tener al frente un peor escenario y además tener preparado un plan de contingencia. Entonces, estas cosas que les acabo de poner en esta diapositiva, que son elementos básicamente cualitativos y que tienen que ver con el pilar de gestión de riesgos del buen gobierno corporativo, son la clave para la implementación de una gestión. Y, además, se constituyen en la base de lo que en el Perú y en cualquier país se conoce como la norma de gestión integral de riesgos, la llamada GIR. En cualquier país van a tener siempre una GIR, gestión integral de riesgos, que recoge básicamente estos 6 principales lineamientos cualitativos. Es lo como mínimo tú deberías implementar en tu empresa, ¿no? Y obviamente hay detalles que habrá que adaptar a la realidad de cada una de estas empresas, ¿no? Pero en concreto son 3, ¿no?, elementos que conforman esta carretera de riesgos, y por otro lado tenemos 3 mecanismos o 3 herramientas claves que tenemos que implementar sí o sí para echar a andar la implementación de lo que se conoce como la gestión de riesgos. A partir de aquí ya uno desarrolla, digamos, ya lo que uno conoce, el ABC de gestión de riesgos, ¿no?, que es empezar con la identificación de los riesgos, la correlación entre ellos, los mitigantes, el riesgo residual, los requerimientos de capital, etc., etc. Pero la parte clave, la parte medular, es esto que les acabo de mencionar, y que desde ya, por lo menos en el Perú, desde hace más de 15 años, si no es más, ¿no?, está planteado en lo que se conoce como esta norma de gestión integral de riesgos, que nuevamente lo que tiene en la cabeza, y así es como debe ser, es generar valor, no carga a las empresas. O sea, que esto realmente se traduzca en algo, en la generación de valor para las empresas. Cuando uno, por ejemplo, ve casos como el de Lehman Brothers, queda claro que si hubiese habido una gestión de riesgos, si le hubiesen hecho caso al peor escenario que les ponía sobre la mesa el gerente de riesgos, de repente no hubiese evitado que quiere, pero probablemente las pérdidas hubiesen sido bastante, pero bastante menores, ¿no? Y así podemos citar un montón de casos reales donde se demuestra holgadamente que esta llamada gestión integral de riesgos tiene efectos positivos en la generación de valor, ¿no? Janina, creo que aquí podríamos detenernos y si gustas dar espacio a preguntas.
Sí, claro. A ver, si alguno tuviese alguna duda o consulta, pueden escribirla en el chat para hacerle llegar al profesor. A ver, por acá creo que Federico tenía un comentario. No sé si le gustaría hacerlo. Por ahí le hacen la consulta si es que puede compartir la presentación. ¿Alguna duda o Claro. consulta respecto del tema para hacerle llegar al profesor las preguntas? O algo relacionado que quizás no se haya visto directamente del tema, pero que tenga mucha relación y le quieran consultar al profesor. Aprovechen lo Sí, que el costo de oportunidad del tiempo del profesor es muy alto. coincido con Federico que podríamos hablar varios casos más, sí, de acuerdo. Te soy honesto, hemos hecho una pequeña parte de la presentación nada más, te soy honesto, y había preparado bastantes referencias a otros casos, bastantes más, ¿no? Hay un montón de casos así súper emblemáticos, ¿no? Pero sí, podemos incluir varios más. De hecho, la pandemia nos ha generado muchos casos, ¿no?, que comentar. Respecto a la presentación, sí, podemos hacer una versión reducida para compartirla con los participantes, claro que sí. En todo ¿Alguno? caso, Sí. tienen la motivación para que en la maestría puedan desarrollar ese tipo de inquietudes también con los cursos que se ofrecen, ¿no? Sí, claro, profesor. Aparte quería comentarle de que la maestría ha sufrido algunos cambios en la malla y de hecho ahora hay un curso obligatorio que está muy ligado a la gestión de riesgos y al compliance. Entonces encaja perfectamente que cuando ya le lleguen a sus manos los alumnos tengan una base un poco más sólida para que de frente vayan los ejemplos. Sí, y aprovecho porque hace algunos años, y me tocó participar en esa comisión, tenemos la posibilidad de también referirnos a lo que en el Perú es la ley 3424, que es la ley de compliance. Esta ley es súper importante porque no solamente regula los riesgos penales a nivel de todo tipo de empresa, sino que establece algo muy fuerte, ¿no? Es que si tú no tienes un modelo de prevención probado, si no has sido lo suficientemente diligente en tener un modelo de prevención de riesgos penales, puedes terminar en la cárcel. Entonces, eso abre, por ejemplo, para un curso de riesgos, ¿cómo se puede decir? Una vertiente muy amplia que comentar, que desarrollar, ¿no? Porque no es algo menor. Sí. Me parece que también existe un ISO que creo no es certificable, pero es el 37001 si no estoy mal. Me parece que existe uno que, de hecho, uno de sus requisitos es tener un manual de riesgos y que todo esté contemplado en una matriz. Para eventualmente pase algo, se puedan librar de algunos cargos los tomadores de decisiones, ¿no? Si es que no son los responsables directos de algún problema. Sí, ahí el único tema es que va a haber un independiente que va a evaluar si tu supuesto manual, tus supuestas políticas realmente funcionan. Porque si no funcionan y solamente entre comillas, hiciste el copy-paste para tratar de salvarte, podrías caer en problemas, ¿no? Ya para dejarlo, profe, ¿y qué tan protagónica es la figura del oficial de cumplimiento, a su parecer? Hoy, a raíz justamente de esta norma, se ha catapultado, ¿no? Y si además le sumas todo lo que se ha venido en los últimos años, avanzando en regulación y exigencias en los temas de lavado de activos, súper relevante. Pero ahí
mi sugerencia, y siempre lo converso con la gente de la UIF y con las empresas en las cuales me ha tocado hacerle un análisis de la gestión del riesgo de lavado, es que eh, es muy importante que dejemos el tema de cumplimiento, sobre todo en ese riesgo, y nos enfoquemos en realmente desarrollar modelos de prevención que puedan levantar cualquier tipo de operación por la cual podemos estar siendo utilizados para un tema de lavado, ¿no? Ahí las auditorías operativas son esenciales. Las auditorías operativas son esenciales. Olvidémonos de que tengo un oficial de cumplimiento, tengo un manual, tengo una capacitación, estoy a tiempo completo. Eso es papel. El problema, o sea, el partido se resuelve con auditorías operativas. ¿Tienes realmente en tus sistemas diseñados todas las pruebas para poder levantar para cualquier tipo de operación una señal de alerta? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Ok, excelente, profesor. Así que para que no nos agarre hablando de partido, el partido y nadie me escuche, voy a pasar ya a la segunda parte de Muy bien. esta charla. Le agradezco enormemente todo lo que nos ha comentado, ha estado muy interesante. De hecho, yo he aprendido bastante más de lo poco que conocía y nada, le agradezco mucho por el tiempo y por los conocimientos compartidos. Ya estaremos gestionando de repente. Acá creo que había una pregunta, si no estoy mal, de Gustavo. A ver, dice, ¿una Sí, claro. MIPE podría implementar una gestión de riesgos teniendo en cuenta que esta implementación puede significar costos altos? Claro que sí. O sea, nuevamente, la implementación de la gestión de riesgos tiene que adoptarse 100% a la complejidad, al tamaño de las empresas. Es decir, yo siempre lo he discutido con mis pares, por dar un ejemplo muy simple, ¿no? Yo no le puedo exigir a la cooperativa, digamos, Santa María Magdalena de Ayacucho, los mismos estándares que el banco de crédito, ¿no? Para una gestión de riesgo, ¿no? Entonces tiene que reducirse, ¿no? De tal manera que encaje a las necesidades de la MIPE o de la PYME, ¿no? Si lo puedes hacer en un Excel simple, no hay ningún problema. Claro, si el banco de crédito me viene con un Excel, claro, le voy a decir, estás loco, ¿no? Tú tienes que, sí, comprar un modelo, desarrollar, etc., 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 un modelo sofisticado. En cambio, si viene una PYME o una MIPE y me dice, oye, yo estoy manejando, ¿no? Mis exposiciones en un Excel, genial, me parece súper bien. Lo importante es que te funcione y que sea oportuno. Porque si no hay oportunidad, tengas un Ferrari o tengas un Tico, no te sirve nada. Acá lo clave es que tengas algo que realmente te dé una alerta de si tu riesgo está yendo en una dirección creciente, ¿no? Y no tiene por qué ser necesariamente algo costoso. Tiene que haber una proporcionalidad entre un desarrollo de gestión de riesgos y el tamaño y la simplicidad de una empresa, ¿no? Nuevamente, no todos tienen que ponerse la misma medida del saco. Ok, profesor. Si alguien tiene alguna duda o consulta, aprovechen ahora que ya son los minutos finales de esta parte. A ver, parece que ya no. Así que ya lo termino de despedir, profesor. Muchas gracias y nada, Muy ojalá que bien. ganemos, pues, en un rato. Bueno, así es. Bueno, buenas noches con todos, que estén bien y encantados de probablemente juntarnos a través de algún curso de la maestría. Que todos estén bien. Buenas noches. Sí. Igual coordino con usted ya por la interna para ver si podemos hacer un brief así chiquitito de la presentación de hoy para pasarle a los asistentes. Muy bien. Buenas Ya, noches con todos. ok. Hasta luego. A ver. Bueno, me parece que algunos han llegado después del momento en el que me presenté, así que voy a volverme a presentar. Mi nombre es Janina Yanoli, soy gestora académica de la maestría en Derecho Bancario y Financiero. Soy gestora pública de profesión, pero ya llevo bastantes años como
En el sector educativo, tanto dictando como siendo administrativa y gestora de la escuela de posgrado. Bueno, este bloque básicamente se va a centrar en hablar un poco más del programa, ¿no? Esta parte inicial tiene que ver mucho con cómo sería eventualmente un tercio de clase de una clase de 3 horas que solemos tener, ¿no? Solemos tener clases de 3 horas con breaks para poder cumplir la hora académica y poder dar hasta cierto tiempo, valga la redundancia, un tiempo al alumno para que pueda levantarse, tomar algo, comer algo, irse al baño, lo que fuere, y seguir con los demás periodos de la clase, ¿no? Como les había comentado, el profesor Zambrano ya nos acompaña como profesor de la maestría hace ya casi 4 años. Él es profesor usualmente año a año del curso de instrumentos financieros modernos, y como ven, su expertise es bastante amplio porque él es consultor y ha sido superintendente, pero ahora se está enfocando mucho más en lo que está en vanguardia, que son los riesgos, ¿no? La gestión de riesgos, como él mismo lo comentó en su clase, pequeña clase, ¿no? Que es un introductorio básicamente. Entonces les comento un poco sobre la maestría en Derecho Bancario, que es un programa dentro de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica. ¿Qué sería importante para poderlos adentrar un poquito en el organigrama de la Universidad Católica, que es bastante vasto? La Universidad Católica, como ustedes quizás tengan algún conocimiento, tiene distintas ofertas educativas para los distintos grados académicos que se pueden alcanzar dentro de ella. Está pregrado, que es lo que ustedes conocen como generales letras, generales ciencias para posteriormente, y arquitectura para posteriormente llevar años en las facultades determinadas y obtener un grado o un título, ¿no? Posteriormente, también tenemos algunos cursos, diplomados. En este caso, para llevar un curso de maestría, hay diferentes ofertas dentro de la universidad. Una de ellas es la escuela de posgrado, otra de ellas es Centrum, otra de ellas es la escuela de gobierno, y tenemos principalmente esas tres. Esta maestría se encuentra centrada y aplicada dentro de la escuela de posgrado, que tiene alrededor de 80 maestrías. Maestrías de humanidades, maestrías de derecho, maestrías de economía, maestrías de ingeniería, entre otras maestrías, maestrías de administración, de gestión, etc. Centrum también tiene sus propias maestrías, pero Centrum está principalmente especializada en MBAs y en esa rama de los grados académicos, ¿correcto? Y bueno, la Escuela de Gobierno está principalmente enfocada en el core de la gestión pública, gestión administrativa para el Estado y derivados, ¿no? Entonces, para que más o menos se ubiquen un poco y de repente alguno se confundía, quizás ninguno, pero no se pierde nada aclarando este detalle porque es importante. Algunos confunden la escuela de posgrado con Centrum y a Centrum con la escuela de gobierno y así. Entonces, para que se queden un poco más tranquilos de a qué área de la escuela están aplicando, ¿no? Que es la escuela de posgrado, que tiene 80 maestrías y aproximadamente 20 y pico doctorados. ¿Ok? A ver, un ratito. A ver, un ratito. A ver, por acá creo que tengo un pequeño problema, pero ahorita lo solucionamos. A ver, un momento. Disculpe un momento, parece que
En el momento que el profesor ha tenido unas fallas de conexión, se me ha cerrado el PPT correcto. A ver, solo un instante me pueden brindar. A ver, un ratito. Ya lo tengo por acá. Ya, perdón, disculpen la falla técnica. Parece que se cambió de PPT por tener la misma carátula. Ok, les comentaba que nosotros pertenecemos a la escuela de posgrado, pero dentro de la escuela de posgrado existe otra área que se llama el área de Derecho y Empresa. Esta área está conformada por 3 maestrías. Una de ellas presenta 2 menciones. Las 3 maestrías son la maestría en Derecho de la Empresa, la maestría en Derecho Tributario y la maestría en Derecho Bancario, que somos nosotros. ¿Qué es lo relevante para contarles de por qué existe un área de Derecho de Empresa y eso por qué podría ser beneficioso o por qué podría representar una ventaja comparativa referente a otros programas? En el área de Derecho y Empresa existen bastantes sinergias entre estas maestrías, ya que tratamos de hacer eventos juntas, cuando traemos personajes o académicos internacionales, solemos invitar a todo nuestro alumnado de las 3 maestrías para poder traer digamos, a los académicos que están más al corriente de ciertos temas de la actualidad, extranjeros, e incluso no necesariamente de habla hispana, sino también de habla inglesa. Y tratamos de hacer sinergias, algunos subsidios cruzados entre nuestros programas para poder brindar la mejor oferta de profesores no solo nacionales, sino también internacionales. ¿Qué otros beneficios hay? De que ustedes pueden tener algunos descuentos que posteriormente les voy a explicar más a detalle respecto de estos programas por pertenecer al área, ¿ok? Bueno, creo que esto ya la mayoría lo conoce, lo sabe, que es que la Universidad Católica es una de las más prestigiosas a nivel nacional. A nivel particular yo diría que es la más prestigiosa y a nivel general diría que está entre las más prestigiosas. A nivel de posgrado, a nivel puntualmente de derecho, creo que es la mejor, no solamente porque los rankings lo puedan decir, sino porque el posicionamiento de los egresados lo dice. Entonces hay muchos alumnos en general que están en puestos importantes de tomas de decisiones en distintas entidades de corte público, privado, del tercer sector, etcétera. Entonces, un valor muy importante que le da la Universidad Católica, esta garantía, se podría decir, es dónde están posicionados sus egresados en los distintos niveles. Comentándoles un poquito más de la maestría en sí misma. Si ustedes estuvieron atentos a lo que conversaba con el profesor Mario, se pudieron dar cuenta de que yo le comentaba que había ciertas modificaciones en función a la malla. La malla está siendo actualizada cada 2 años a 3 años, dependiendo del mercado. En vista de que el sector bancario es un sector muy voluble a cambios por actualizaciones incluso tecnológicas, actualizaciones metodológicas, etcétera. La propia malla y la propia concepción de la maestría también sufre este tipo de actualizaciones. Por ejemplo, un curso nuevo que estamos teniendo es Fundamentos para la Gestión de Riesgos, Gobierno Corporativo y Compliance en el Sistema Financiero, que va muy ligado a nivel teórico a lo que está explicando el profesor Mario, ¿no? Este es un curso obligatorio del primer ciclo. En este curso obligatorio es un curso introductorio de 48 horas que te da una mirada bastante integral a nivel de fundamentos de la gestión de riesgo, compliance y la gestión corporativa. Es un muy buen curso, se ha diseñado, como les digo, en este último año para poder
darle a los chicos, a nuestros egresados, una mirada mucho más real de cómo está funcionando actualmente el mercado en función a este tipo de gestión, ¿no? Que es algo que va a ser una constante de ahora en adelante en todas las organizaciones, no solamente las del sector bancario. Tenemos cursos básicos porque somos conscientes que no solamente hay abogados entre la gente que postula a nuestra maestría. De hecho, la principal característica de nuestra maestría es que es multidisciplinaria. Tenemos ingresantes que son contadores, tenemos ingresantes que son abogados, administradores, economistas, que se han decidido especializar en el sector porque ya se encuentran trabajando en él, porque desean trabajar en él y tienen conocimientos que quieren expandir o profundizar o ser mucho más académicos de los que ya son, además de hacer un networking con gente del sector, ¿no? Que muchos de ellos también vienen por eso. Tenemos cursos introductorios también como regulación y supervisión del sistema financiero, regulación del mercado de valores, contrato y operaciones financieras en la banca, contrato y operaciones financieras en el mercado de valores, y así. Como ustedes pueden ver, la malla en general está condicionada a principalmente enfocarse en el primer año en darte conocimientos fuertes o una base sólida, para que en el segundo año ya puedas optar por electivos y puedas optar por ya empezar a trabajar en tu documento de investigación. En la maestría no se obliga a tener una tesis. De hecho, no hacemos tesis en la maestría. Hacemos un documento de investigación que va a aspirar luego a ser un paper que futuro quisiéramos que esté en alguna revista indexada o que sea alguna publicación de ustedes ya como egresados y con el título de magíster de la universidad. Entonces, la universidad, ¿cómo mide el éxito o cómo nos mide en gran parte el éxito del programa? De que el programa logre introducir o logre tener como output intermedio o semi-intermedio a los egresados ya con el título de magíster. No importa que ustedes hayan, o sea, está bien que hayan cursado todos los créditos, los 48 créditos, potencialmente los 2 años, o hay algunos que lo hacen en un poco más, 2 años y medio, 3 años. Alcanzar el número de créditos está bien, pero el objetivo final es llegar a la sustentación del documento de investigación y obtener el grado, ¿ok? Entonces, ¿cómo les ayudamos a que ustedes lleguen a ese punto final? Que no para todos es fácil, no todo el mundo le gusta redactar o investigar o ya no se acuerda cómo citar académicamente o buscar en la biblioteca virtual o tiene quizás cosas por reforzar a nivel académico de investigación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? A partir del segundo año, luego de haber reforzado todos estos conocimientos del primer año, en el segundo año ya empiezan con este diseño de documento, teniendo a 2 personas a la mano, ¿no? Tanto su instructor metodológico, que sé que les va a ayudar a orientarlos más con el tema de el enfoque metodológico, la bibliografía, el citado, la estructura del trabajo, el índice, cómo conectar ciertas ideas, ciertos argumentos, y por otro lado van a tener un asesor temático. Este asesor temático, usualmente el 99% de veces es una persona experta en el sector del tema que ustedes han escogido. Por ejemplo, si alguien escoge gestión de riesgos, podría escoger al profesor Mario Zambrano, o si le toca algo referente al mercado de valores, podría escoger a la directora del programa, que es Janet Aliaga, o a la profesora Mercedes Fernández, etcétera. Entonces se ven perfiles dependiendo de los conocimientos del asesor temático para acompañar al asesorado. Así que yo diría que es una gran ventaja comparativa el acompañamiento que se le da a los alumnos para que sustenten y terminen su trabajo, porque me consta de que ha sido de gran ayuda para muchas personas de que les cuesta hacer solos un documento, les cuesta un poco más tener un poco más de orden para poder escribir semana a semana, quizás lo dejan al último minuto, etcétera. Esto ayuda demasiado para que ese documento sea un documento de calidad, posteriormente pueda servir para
ser un documento académico que vaya a alguna revista o vaya a algún congreso y pueda ser expuesto en alguna mesa de debate, etc. Entonces, hay cosas muy positivas de este modelo de acompañamiento a nivel de seminarios de investigación. Estos son los cursos que se llaman, ¿no? Seminario de Investigación 1 y Seminario de Investigación 2. Respecto a los cursos selectivos que tenemos, como ustedes pueden darse cuenta, son todos estos. Tenemos Project Finance, fideicomisos, fondos mutuos, regulación y supervisión de las microfinanzas, tributación del sistema financiero. Como pueden ver, hay una amplia variedad de cursos. Como pueden visualizar, el antepenúltimo, que es Instrumentos Financieros Modernos, es el curso electivo de 2 créditos que el profesor Mario Zambrano dicta. Entonces, ustedes podrían escoger, tienen hasta aproximadamente 13 créditos para poder llevar electivos en el programa. Pero ¿qué pasa? Si alguno se interesa por llevar algún curso que está en otro programa, también lo pueden hacer, pero se puede reconocer el crédito como un electivo. Por ejemplo, me ha pasado mucho que he tenido alumnos que se han interesado por algún curso en la maestría de Derecho a la Empresa o en algún curso de la maestría de Derecho Tributario o incluso en otra maestría que está fuera de nuestra área. Han podido llevarla y se las hemos reconocido como creditaje. Entonces tienen bastante flexibilidad. Si bien hay un número de créditos tope, que me parece que son 6, ustedes también podrían tener esa posibilidad si en algún momento de su carrera da un giro o pasa algo y necesitan de repente aprender un poco más de un tema que nosotros no estemos ofertando directamente en la malla y quieran convalidarlo como un electivo y que sirva para que cuente como un crédito para contabilizar los 48 totales, pueden hacerlo sin ningún problema. Claro está, evaluando de qué programa es y cuántos créditos son, ¿no? Sin que exceda el tope de créditos que pueden llevar fuera de la maestría. ¿Ok? Beneficios que tenemos, por ejemplo, existe una certificación intermedia que damos en el programa, que es un diploma. Este diploma, ¿cuándo se alcanza o cómo se alcanza? Y si es gratuito o no es gratuito. Es totalmente gratuito siempre y cuando ustedes aprueben los 24 primeros créditos del primer año. ¿Qué pasa si en el primer año yo no apruebo los 24 créditos? Si los apruebas en el segundo año o en el primer semestre, pasando el primer año, no hay ningún problema, lo solicitas a través de mí en un formatito que yo les hago llegar para que lo llenen. Me lo solicitan sin ningún costo y se les emite aproximadamente en un mes, a más tardar, su diploma para que lo puedan anexar a su CV, porque estén postulando algo o quieran pedir un aumento o qué sé yo, lo que fuera, o quieran simplemente constatar que ya han llegado a cierto nivel de conocimiento, expertise en el sector, ¿no? A través de la maestría. Entonces, sí, existe esta certificación intermedia gratuita que les va a servir y les ha servido mucho a varios de los alumnos que tengo y sigo teniendo y he tenido, para de repente anexarlo a su CV y que tenga un poco más de peso cuando se han cambiado de trabajo, cuando han estado postulando un nuevo trabajo, o simplemente porque lo quieren documentar y ya, ¿no? Entonces, hasta que acaben, probablemente esta certificación intermedia les pueda ayudar para poder argumentar sus conocimientos, ¿no? En un certificado. Hay talleres extracurriculares gratuitos, no les voy a mentir, antes de pandemias teníamos muchos más porque habían varios relacionados a habilidades blandas que se solían trabajar en persona, ¿no? Hacer algunas dinámicas, poder evaluar sus capacidades gerenciales, de toma de decisiones en algunos tipos de casos, pero hemos seguido teniendo talleres extracurriculares como son los de biblioteca, los que van más ligados al tema de investigación, citado APA, análisis de Turnitin, que es un programa que mide la coincidencia entre documentos académicos y puede discernir qué tan original es un documento y ayuda, por ejemplo, a también verificar si hay algún tipo de plagio en algún documento, entre otros aspectos. Entonces han habido diferentes talleres extracurriculares que tenemos a nivel de área, ¿no? Si, por ejemplo, la maestría en Derecho de la Empresa o la maestría en Derecho Tributario decide hacer un taller extracurricular, ustedes van a estar totalmente invitados, ¿no? Y viceversa, si nosotros decidimos hacer un taller,
ellos van a estar totalmente invitados y van a poder hacer un universo de alumnos mucho más diverso, y de hecho el networking también aumenta considerablemente. Respecto a los descuentos que les había comentado al inicio, existen distintos descuentos, pero el más importante es el 50% en cursos de formación continua. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes están matriculados actualmente como alumnos de alguna de las 3 maestrías, tienen 50% de descuento en cualquiera de los cursos de formación continua, que es otra modalidad a ser alumno de maestría, si no son cursos que nosotros generamos porque de repente viene algún profesor extranjero que queremos que dicte algo en particular, o pasa algo muy coyuntural y nosotros decidimos abrir un curso de un momento a otro. Entonces generamos cursos de formación continua y lo que hacemos es darle el principal beneficio a nuestros propios alumnos de poder optar de estos cursos, pero con el 50% de descuento. Si la maestría en Derecho de la Empresa hace un curso, ustedes tienen el 50% de descuento, siempre y cuando estén matriculados en ese momento, ¿no? Si la maestría en Derecho Tributario decide también hacer un curso, 2 cursos, 3 cursos, ustedes desean llevar alguno o varios, cuentan con el 50% de descuento. Siempre y cuando, como les digo, la condición necesaria es que cuando yo entre al intranet, ustedes estén matriculados en el ciclo vigente. Ha pasado de que algunos me dicen, pero yo ingresé hace 3 años, cuento con los 50% de descuento, pero no estoy matriculado. No, solo cuentan con el descuento las personas que ya, o sea, este descuento se creó pensando en estas personas que ya desembolsan un dinero mensualmente y que quizás sí signifique mucho de forma marginal hacer un gasto adicional, pero el curso es muy interesante, muy bueno, muy entretenido, y si lo quieren llevar, entonces para facilitarle económicamente que puedan acceder a él, se hacen estos descuentos, pero pensando en que ellos ya hacen un gasto, ¿no? En la universidad, que lo que queremos es ayudarles, ¿no? Para que no pierdan la oportunidad de llevar estos cursos si en caso les interesase. ¿Ok? Obviamente creo que se cae de maduro lo que digo, que pueden ampliar su red de contactos. Conozco de varios casos donde algunos alumnos son asistentes personales de algunos profesores, los han llevado a trabajar en la superintendencia, en algunos estudios de abogados, entre otras cosas. Entonces sí hay tanto entre profesores y alumnos como entre los mismos alumnos, porque hay alumnos que trabajan incluso o han llegado a trabajar porque se han conocido en la maestría en en el mismo banco o en la misma reguladora, porque se conocieron a través de la maestría. Entonces sí hay, siempre y cuando demuestres aptitudes en clase, siempre van a abrirse oportunidades potenciales de trabajo o de conexiones para un futuro, ¿no? Nunca está de más tener un contacto en algún lugar para simplemente poder aprender más, o en algún momento necesitar hacer alguna pregunta y que esta persona pueda estar disponible para ayudarnos con alguna duda, ¿no? Entonces sí, eso también es algo tangible, muy tangible que he podido ver en la maestría. Eh, Como ya les había comentado, solemos traer un pelotón de profesores de afuera, que suelen ser profesores de universidades de Colombia, de universidades de Chile, de universidades de España, también de algunas universidades americanas. Entonces ya tenemos profesores con los que solemos trabajar siempre, pero tratamos de traer más profesores, ¿no? Para que pueda haber una oferta mucho más diversificada de cursos o de charlas que también son gratuitas. Simplemente tenemos una semana internacional donde vienen profesores y, por ejemplo, a los futuros magísters se les hace hacer una especie de simulacro de sustentación de documento de investigación, y sus jurados son estos invitados internacionales, ¿no? Entonces, sí hay una experiencia muy rica de poderlos conocer un poco más de lo que ellos puedan dar en una charla, sino que ellos mismos puedan darles una visión mucho más holística del trabajo que ustedes estén presentando, ¿no? Entonces sí he visto mucho feedback positivo a muchos de los trabajos. He visto también algunas críticas constructivas que han servido mucho para que finalmente estas personas logren un sobresaliente o un muy bien, que a nivel de nota va entre 17 a 20.
Entonces, este tipo de semanas internacionales sí ayuda mucho, por ejemplo, a estos alumnos que ya se encuentran en las fases finales. Y también a los que están en las fases iniciales porque pueden asistir a todos los eventos donde ellos sean partícipes, ¿no? Como charlas, hay clases modelo también de lo que ellos dictan en las otras universidades, hay clases compartidas entre profesores peruanos, colombianos, chilenos para ver regulación comparada. Entonces, hay muchos espacios interesantes para aprender alrededor del programa, ¿no? Y ustedes también podrán llevar cursos internacionales. De hecho, son en España. Uno es en Castilla de la Mancha y el otro es en el Instituto de Barcelona. Ahí pueden llevar los cursos internacionales, pueden llevar uno, cualquiera de los dos, y no es obligatorio, es decir, no te condiciona que si no lo llevas, si es que no viajas, si no lo llevas, no vas a poder obtener el título. No es condicional, es decir, ese curso no acrecenta el valor de la maestría. Si es que no lo llevas, no pasa nada, simplemente puedes completar tus 48 créditos y puedes optar por el grado siempre y cuando termines tu documento de investigación y lo sustentes como es debido, ¿no? Entonces, es un plus, existe la posibilidad, pero es una posibilidad para quien la pueda tomar, ya sea porque tiene tiempo en el trabajo, le han podido dar vacaciones, o tiene la posibilidad económica de poder acceder a estos cursos. Entonces, está supeditado a, ¿no? Entonces, si en algún momento ustedes ingresan y creen de que quizás sí lo quieren llevar, pero pasa algo en sus vidas, que de ahí se dan cuenta que no van a poder hacerlo, eso no condiciona en nada que ustedes puedan terminar satisfactoriamente el programa. O viceversa, ustedes ingresan sin tener la mayor intención de querer viajar, ya sea por la coyuntura, ya sea porque no les anima mucho ir a España, por lo que fuere, pero pasa, qué sé yo, cualquier cosa durante el primer año y se dan cuenta que siempre sí quieren tener la experiencia, pueden hacerlo también. Entonces, esa es la posibilidad, ¿no? La flexibilidad que te da el programa de vivir o no la experiencia dependiendo cuáles sean tus prioridades en ese tiempo en el que has decidido estudiar tu maestría. Okay, cualquier duda o consulta que puedan ir teniendo, la dejan apuntada en el chat y yo las voy leyendo después, pero ya si se les ocurre algo y no quieren olvidarse, lo pueden ir escribiendo. La inversión total, este número probablemente sufre un pequeño cambio de ajuste, porque suele haber un pequeño ajuste en enero siempre, pero suele aumentar un poco más, no mucho más, pero alrededor de 48,000 soles es la inversión total en la maestría, que son 48 créditos que van a cursar aproximadamente 1,000 soles por crédito. Es un monto referencial, como les digo, es un aproximado. Si ustedes quisieran desdoblado en boletas, por ejemplo, el óptimo es que ustedes acaben la maestría en 2 años. Es decir, lleven 12 créditos cada ciclo aproximadamente. El primer año, la idea es que lleven 12. En el segundo pueden dividirlo 11-13, 13-11, etc. Más o menos, un aproximado, si es que desean llevar el total de créditos, es lo que pagarían mensualmente. Si es que ustedes, por X razones, ya sea por carga laboral o por que están condicionados a nivel económico, desean llevar la maestría en más tiempo que en 2 años, es decir, llevarla hasta en 3 años o 3 años y medio, también existe esa posibilidad. Pueden concluirla hasta antes de los 6 años, es decir, habiendo sustentado antes de haber cumplido 6 años después del ingreso, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades de que ese monto de boleta sea más pequeño si es que ustedes llevan menos creditaje mensualmente. La maestría no obliga a que sí o sí te tengas que meter en 12 créditos. Uno, esto ya venía desde antes de la pandemia y muchas cosas, pero principalmente porque creemos que debería existir mucha flexibilidad, ya que, por ejemplo, entre nuestros alumnos tenemos gente que ya es gerente en algunos lugares, gente que tiene que tomar muchas decisiones o que su trabajo puede tener un sub y baja de responsabilidades,
y que amerita que probablemente no le puedan dedicar tanto tiempo de calidad a sus estudios y que tengan que bajar el número de créditos a la mitad. En vez de llevar 4 cursos, llevar solo 2. Nos ha pasado. Y han sido muy buenos alumnos que han terminado con muy buenos promedios y han sacado sobresaliente y han terminado su maestría en 2 años y medio o 3 años o 3 años y medio, y eso no los ha hecho menos estudiantes ni mucho menos. Entonces, igual, una externalidad positiva era de que su cuota de dinero bajaba porque se te cobra por créditos. Si llevas menos créditos, tu boleta va a ser menor. ¿Okay? Cualquier duda igual me la hacen llegar. Este es mi número de contacto, mi correo, para que puedan tenerlo. Yo les respondo al WhatsApp más a tiempo real que al correo. El correo me suele demorar un par de horas o 3 horas dependiendo qué día es. Y les puedo pasar el brochure, les puedo dar mucho más indicios de cómo inscribirse. De hecho, las inscripciones ya se encuentran abiertas. El proceso de admisión se divide en bloques. Básicamente, primero ustedes tendrían que subir algunos documentos a la página de la Católica. Ahí yo les puedo enviar el link. Suben unos documentos que es básicamente DNI, el CV, una foto, y posteriormente tienen que completar sus datos, y si no son de la PUC tendrían que pagar un pequeño derecho de matrícula, bueno, de opción a la postulación, que es muy chiquito. No estoy muy seguro ahorita cuál es el monto, pero es un monto muy, muy pequeño, y ya estarían como postulantes, ¿no? Y posteriormente ya el próximo año ustedes pasarían una entrevista con la directora de la maestría y un profesor adjunto que la acompaña en estas entrevistas. La entrevista es lo que pesa más en el proceso de admisión a la maestría, más o menos un 60%, y luego el otro 40% está contemplado con poder ver alguna carta de motivación que van a tener que enviar luego, algún ensayo chiquito que van a tener que enviar de una lectura que nosotros le mandemos, y otros pequeños detalles que son bastante mínimos, y un examen que es obligatorio para todos los que deseen ingresar a alguna maestría de la escuela de posgrado, que es un examen que los citan a todos, entiendo hasta ahorita va a ser virtual, para que puedan llenar unas preguntas con opciones múltiples, tanto de RB como RM, y eso vale 10% del 100% de la nota para que puedan ingresar. Se ingresa con aproximadamente 11, pero lo que más va a depender y decisivo va a ser la entrevista con los jurados, en este caso la directora del programa y algún profesor o profesora de nuestra maestría, ¿no? Podría ser incluso el profesor Zambrano, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda o consulta respecto de la maestría, el proceso, o algo que no les haya quedado claro y les gustaría que les explique más. No sé si tienen alguna otra duda o consulta. Ya, me parece que no. Me parece que no, porque no veo comentarios. Cualquier duda que puedan tener o consulta que se les ocurra y no se hayan acordado en este momento, pueden escribirme al número que está aquí o a mi correo, y yo gustosa los atiendo. Si tienen varias dudas o una lista de dudas, lo más indicado podría ser agendar una llamada, ¿no? También este número podríamos coordinar y tener una llamada para yo contarles un poco más de la maestría, explicarles un poco el brochure, si tienen algunas dudas de repente sobre la presencialidad, entre otros detalles, ¿no? Que quizás no he hablado demasiado en este momento para poder hacer mucho más pequeño la exposición y no dilatarla demasiado, también considerando coyunturalmente que el partido es en un rato y no quiero que me dejen sola aquí. Así que nada, bueno, les deseo una buena noche, quedo atenta y dispuesta a contestar cualquiera de sus preguntas, y espero que se animen a pertenecer al programa. Es un programa muy bonito, es muy especializado, de hecho creo que gente muy talentosa y
y constante, yo diría, con muchas habilidades ha pasado por la maestría y sí representa un valor agregado contar con ella, ¿no? Por todos los beneficios que les digo y muchos más que quizás no menciono, pero que se están dando y yo veo que se están dando incluso en esta normalidad, ¿no? A través de nuestro alumnado y los profesores. ¿Ok? Entonces, nada, les deseo una buena noche y espero tener alguna noticia de ustedes. Hasta luego.